El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto les escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decisiones cotidianas o diarias son parte de nuestro vivir. ¿Cuándo nos vamos a levantar? ¿Qué ropa vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? ¿Cuándo nos vamos a acostar? Esas decisiones están constantemente cambiando, pero hay unas decisiones que por su naturaleza deberían de ser permanentes. Por ejemplo, cuando se toma la decisión de casarse. El matrimonio es una alianza, es permanente, es una relación amorosa de fidelidad en la cual un hombre y una mujer se hacen uno. El Señor Todopoderoso hizo una invitación a su pueblo en el Antiguo Testamento, en una alianza, en la cual era como una forma de matrimonio espiritual. Josué, quien había tomado el lugar de Moisés, quien ya había muerto, y entonces Josué era ahora el líder del pueblo de Dios, había comprendido o entendía muy bien claramente esta alianza que Dios estaba ofreciendo a su pueblo. Por lo tanto, Josué decide entonces desafiar al pueblo de Dios. Y hoy en la primera lectura escuchamos las palabras de Josué, que dijo, ¿verdad? Ha llegado el momento en que ellos tenían que tomar una decisión, y es una decisión esencial o fundamental en la vida espiritual. Entonces, Josué
le dice, si ustedes no tienen el deseo, dice, si no, las palabras de él dice, si no les agrada servir al Señor, decidan aquí y ahora a quién quieren ustedes servir. Con lo que a mí me toma, dice, lo que a mí me toca, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, Josué ya había tomado esa decisión de servir al Señor, estar en perfecta comunión con Dios. Es el desafío entonces que Josué le da al pueblo de Dios. Dice, yo, y lo que consta ya, lo que es mi familia, yo ya hemos decidido al que vamos a servir es al Señor. Siglos más tarde, nuestro Señor Jesucristo está confrontando a los que lo habían escuchado predicar. Jesús hace un desafío a todos los que lo están siguiendo a que tomen esa decisión, y que esa decisión es en Él, en Jesús mismo. Jesús había proclamado una doctrina que ellos habían entendido muy clara. Jesús les había dicho, el pan que les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Y quienes coman de mi carne y beban de mi sangre, tendrán vida en ellos y yo lo resucitaré. Muy claro. Ellos lo entendieron muy claramente, ¿verdad? Y hubo la reacción de la multitud que lo andaba siguiendo, pero entre esa multitud estaban los discípulos de Jesús y también estaban sus apóstoles. Y fueron algunos de sus discípulos los que entonces reaccionaron y empezaron a protestar. Dice, esta forma de hablar es intolerante, no es aceptable, dijeron ellos, ¿verdad? ¿Cómo podemos aceptar esto? Ellos habían entendido muy bien lo que Jesús había dicho. Y Jesús los deja que ellos tomen la decisión. Y ve que muchos de ellos, nos dice el evangelista San Juan el día de hoy, ¿qué hicieron? Inmediatamente empezaron a darle la espalda a Jesús y a abandonarlo. Jesús no los detuvo. Era un día de decisión. Tenían que decidir. Ya cuando se fueron algunos de sus discípulos con la multitud o con los que estaban protestando esto, Jesús sabía que no era posible que ellos profesaran su fe en Él y rechazaran la doctrina del regalo que Él estaba a punto de dar, que es la Eucaristía, ¿verdad? El cuerpo y su sangre. Entonces, digo, si ellos solo quieren creer en mí, pero no creer en esta promesa de esta doctrina que les estoy ahorita comunicando o les estoy explicando, pues que se vayan. Se fueron. Jesús los dejó ir. Y es ahí donde Jesús se da la vuelta, me imagino, ¿verdad? Porque pues, yo me imagino cuando Jesús estaba predicando, que sus apóstoles estaban atrás de él, ¿verdad? Un símbolo de apoyo. De seguro Jesús se volteó hacia sus apóstoles y les dijo, ¿y ustedes también me van a abandonar? Pedro, tomando la palabra como el líder de los apóstoles y en nombre de los apóstoles, le dice, Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Nosotros sabemos o reconocemos que tú eres
el Hijo de Dios, el ungido de Dios o el Mesías. ¿Verdad? Una profesión de fe completa. Y esta es ¿verdad? Esta es una profesión de Pedro, perfecta, y también de los apóstoles, pero aún más de Pedro. Y esta decisión, ¿verdad? Como sabemos que hay de esas decisiones de que tenemos que hacer elecciones en la vida, elecciones de esas, elecciones de fundamentales en nuestra vida, y de lo cual se requiere de libre albedrío, como estaba hablando de las decisiones permanentes. Esa decisión del matrimonio, ¿verdad? Es una elección fundamental que se tiene que hacer con el libre albedrío, que la persona lo hace con todo conocimiento de su razonamiento, de su intelecto, que eso es lo que quiere hacer y que va a aceptar las implicaciones de ese compromiso. Entonces Pedro, aquí al tomar esa decisión, como esa decisión que tomó Josué, que él sabía que decirle sí al Señor, que dice, ¿verdad?, que su familia y él van a servir al Señor. Eso quiere decir que él va a cumplir la voluntad del Señor, y eso quiere decir que él está dispuesto a sufrir, ¿verdad?, y las consecuencias de esa decisión o de ese paso fundamental que está tomando en su vida. Entonces, y esto es lo que Pedro entonces hace en este momento. Él hace esa decisión con su libre albedrío, que eso es lo que él desea: seguir al Señor, ¿verdad?, depositar toda su fe y confianza tanto en el Señor como en su doctrina, especialmente en el regalo del sacramento de la Eucaristía. Pedro toma esa decisión. Ahora bien, esa decisión de Pedro y los apóstoles es la misma decisión que tenemos que tomar nosotros, o es el mismo desafío que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece el día de hoy. Porque la fe en la Eucaristía es la plenitud en la fe en nuestro Señor Jesús. En otras palabras, si tenemos nosotros toda nuestra fe plena en la Santa Eucaristía, estamos profesando que recibimos a Jesús plenamente en todo, no solo como Hijo de Dios, sino en sus enseñanzas y en lo más sagrado que creemos que es la Eucaristía. Porque la Eucaristía o la Santa Misa es la nueva y eterna alianza de Dios, de su amor, o de la alianza de Jesús, la cual Jesús selló esa alianza no con tinta, sino con su sangre en la cruz. Eso es la Eucaristía, esa alianza. Y esto es lo que nosotros tenemos que reconocer, que el centro de nuestra fe, el corazón de nuestra fe, es Jesucristo en la Santa Eucaristía. Por eso nosotros siempre tenemos que estar siempre con esa, ¿verdad?, esa inclinación a expresar la plenitud de nuestro amor en Jesucristo al celebrar la Eucaristía. Por eso es, ¿verdad?, fundamental que nuestra oración tiene que ser siempre en la Eucaristía. Cuando hay una oportunidad de la Santa Misa, ahí tenemos que estar, porque estamos celebrando la alianza del amor de Cristo, estamos celebrando el amor de nuestro Señor Jesús y estamos celebrando la vida que Él nos ofrece, que es la Eucaristía, porque sin la Eucaristía no recibimos la vida eterna. Es lo que Jesús nos dice el día de hoy. Esa es parte de nuestra fe católica. Todos los sacramentos nos llevan a la Eucaristía, a la Santa Eucaristía, todos. Entonces, y tenemos muchas otras cosas dentro de nuestra fe católica, y a veces tenemos muchas cosas que caemos en, por ejemplo, como las devociones, ¿verdad?,
son importantes de hacerlas, pero no es lo fundamental. Que vamos a hacer oración, vamos a hacer noche de oración, que vamos a rezar el Santo Rosario, sí. Pero lo más fundamental debe ser la Eucaristía. La Eucaristía, y no debemos dejar la Eucaristía por ninguna otra cosa, la celebración de la Santa Misa. ¿Por qué? Por lo que Jesús nos está diciendo el día de hoy. Eso les dijo, ¿verdad? Si ustedes se aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben de su sangre, no tendrán vida en ustedes. Es importante y fundamental que lo crean y que lo acepten y vivirlo y aceptarlo. Esto es. Entonces, el día de hoy es el llamado que Jesús nos da, que el mismo que le dio Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles, a la multitud. Tenemos que tomar esa decisión, ¿verdad? Tenemos que tomar esa decisión. Ahora, quiero concluir con esto. Estas 3 preguntas. ¿Por qué creemos en la Eucaristía? ¿Por qué creemos en la Santa Misa? ¿Por qué valoramos tanto este sacramento de la Eucaristía? Importante, ¿eh? ¿Por qué creemos en la Santa Eucaristía? ¿Por qué valorizamos este sacramento? ¿Y por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué? La respuesta es bien simple. La respuesta es bien simple. Jesús nos la da el día de hoy en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús tiene las palabras de vida eterna. Y es el Hijo de Dios. Es nuestro Dios. Y si no, nuestro Dios no lo pide, pues tenemos que cumplirlo. ¿O no? Ahí está. Y esta es nuestra fe católica. Esta es nuestra fe católica. Y la pregunta es, ¿por qué creemos? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Pero la otra pregunta que es muy importante, ¿por qué vemos nosotros que la misa es la expresión más grande de nuestra devoción católica? ¿Por qué la Santa Misa es nuestra devoción más grande de nuestra fe católica? ¿Y cuál es la oración más perfecta que le podemos ofrecer a Dios? La Santa Eucaristía, la Santa Misa. No podemos equivocarnos. No podemos equivocarnos. El Señor es tan claro el día de hoy. Jesús nos le dijo, un momentito, no se vayan, por favor, ustedes me malentendieron. Yo no estaba hablando de una forma literal. No, yo de una forma... No. Como dijo el profeta Josué en la primera lectura del día de hoy, ¿verdad? Aquí y ahora decidan a quién quieren servir. El día de hoy ¿a quién queremos servir? Y si estamos aquí, pues que queremos servir al Señor. Pero servir al Señor no quiere decir simplemente venir, ¿verdad?, a sentarnos aquí a la banca todos los domingos, a escuchar la palabra de Dios y escuchar que la palabra de Dios entre por nuestro oído, salga por acá y por el otro oído y ahí murió. Ya cumplimos, ya no vamos para la casa, no. La palabra de Dios la tenemos que recibirla en nuestro corazón como una semilla, a darle alimento y producir frutos para, ¿verdad?, hacer obras. Esto es lo que el Señor desea el día de hoy. Entonces, démosle gracias al Señor el día de hoy, que nosotros tenemos esa bendición, esa decisión tan grande de decirle sí al Señor, que cuando recibamos la Santa Eucaristía, lo recibamos no solamente con el corazón abierto, sino con la disponibilidad de ser la presencia viva de Jesús en este mundo para que su reino se haga una realidad.
Nos vamos a poner de pie ahora y vamos a profesar nuestra fe en nuestro Dios diciendo: